Buena semana, buen lunes, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Tenemos una hora de información por delante. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Cómo estás con esta ola de frío que se extiende un poquitito más? Sí. Pero después parece que vienen temperaturas altas. Cambiante, pero dicen quienes saben, dentro de los promedios de temperaturas de julio, más allá de esos extremos que nos descolocan un poquito, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar a repasar lo principal de la información. Exacto, vamos a empezar a repasar lo principal y vamos a empezar saliendo medianamente del país, digamos. Sí, yendo al interior al exterior, quiero decir, para abordar un tema que es de importancia, porque durante el acto de asunción de la presidencia pro tempore del Mercosur, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que relanzará las negociaciones con China y que buscará ampliar las posibilidades comerciales del bloque, al que definió como uno de los más proteccionistas del mundo. Además, aseguró que es un buen momento en términos de relaciones bilaterales. Además, Lacalle Pou cuestionó, sin nombrarlo, al presidente argentino Javier Milei, quien no concurrió a la cumbre de presidentes del Mercosur realizada en Paraguay. Cerró el encuentro validando las elecciones venezolanas del 28 de julio y también llamó a respetar los derechos humanos y electorales. Este es uno de los temas de hoy. Hay mucho más en titulares. Unos minutitos para los titulares que están en el horno, ya saliendo. Estamos sacando. Y mientras tanto vamos ya al contacto con uno de nuestros compañeros. Muy bien, nos acomodamos aquí, Natalia, para justamente dar paso a los móviles en el comienzo de la edición de hoy. Y aparece allí Juan Aldecoa. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola. Buenas tardes, Martín, Natalia, para todos y todas. En la sede del Partido Independiente se decretará en un ratito, en realidad ya se sabe que Mónica Botero acompañará a Pablo Mieres en la fórmula presidenciable del Partido Independiente de cara a las elecciones de octubre de este año. Mónica Botero, quien ya fue también candidata a vicepresidenta hace unos años en las elecciones de 2019, quien se unió ese mismo año al Partido Independiente y quien se desempeñó hasta hace muy poquito como directora de InMujeres. Está reunida la Mesa Nacional Representativa del partido aquí en su sede del centro de Montevideo y en un ratito tendremos las declaraciones de la fórmula de Pablo Mieres y de Mónica Botero. Ahora sí repasamos los titulares. La Institución Nacional de Derechos Humanos iniciará una investigación de oficio en el incendio del residencial en el que fallecieron 10 personas en 33. El Partido Independiente anunció que Mónica Botero será la candidata a la vicepresidencia, acompañando al candidato presidencial Pablo Mieres en las elecciones. La Comisión de Programa del Frente Amplio comenzó a trabajar en el plan de gobierno y Ricardo Ehrlich es el encargado de coordinar la elaboración del documento. Inumet extendió la ola de frío hasta este miércoles, mientras que el lunes que viene empezaría a subir la temperatura, habiendo máximas de entre 25 y 20 grados. El Sindicato Médico del Uruguay se reunió con el movimiento de personas usuarias del CASMO y hubo coincidencia en que hay problemas asistenciales que se podrían agudizar. Francia inició este lunes el camino para intentar construir una mayoría de gobierno tras el balotaje de las elecciones legislativas realizado el domingo, que dejó una Asamblea Nacional muy dividida y sin una mayoría clara. El gobierno argentino celebrará esta noche en Tucumán el Día de la Independencia, donde se firmará el pacto con la adhesión a 10 políticas de Estado con las que Milei pretende marcar el rumbo del país para las próximas décadas. El incendio del residencial en 33 con su saldo de 10 muertes es uno de los temas de esta jornada. Sí, Águida Restaíno de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores entiende que esto es parte de la falta de cuidado en general hacia las personas mayores y cuestiona al Ministerio de Salud Pública, al igual que el diputado Frente Amplista Nino Medina, diputado del departamento de 33. Yo entiendo que es un problema económico, pero también es un problema que los viejos no interesan para los gobernantes, las personas mayores. Entonces no se toman recaudo en estas cosas, ni en otras, porque tenemos el Ministerio de Salud Pública que no actúa como tiene que actuar en esos casos. También escuchaba a la ministra con mucha preocupación, preocupación por nuestra parte al escuchar cierto desconocimiento de la realidad, que hablaba de, en este caso, un residencial en proceso de habilitación. El tema es que los procesos de habilitación le llevan años.
y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio precisamente por este asunto. La presidenta de la institución, Jimena Fernández, dijo que pedirán detalles a los ministerios de Salud Pública, Interior y Desarrollo Social, también a Fiscalía y a la Intendencia de 33 para determinar cuál era la situación del residencial. Sobre esa base, y lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible, depende también del tiempo de demora de las contestaciones, veremos desde el punto de vista de los derechos humanos cuáles son si hubo, si hay debilidades, si hay vulneraciones o no, cuáles son, y bueno, siempre una cosa de aportar para la mejora. Nosotros desde la institución, ya el año pasado abrimos lo que llamamos la unidad de personas mayores, donde venimos trabajando con la sociedad civil diversos temas que hacen a esta población. El tema de la situación de los LPN, que es histórica, vuelve sistemáticamente. Por eso también estamos comenzando con un proyecto piloto desde el Mecanismo Nacional de Prevención, que ustedes saben lo que hace es visitas no anunciadas a los lugares. Estamos comenzando con un pequeño proyecto piloto para ver si podemos ir hacia una visita sistemática de LPNs justamente, porque notoriamente hay dificultades con estos tipos de hogares. Y la Asociación de Residenciales de Adultos Mayores reclama la renuncia de cargos medios y altos en diferentes organismos públicos tras este incendio en el residencial en 33 que provocó la muerte de 10 personas. Incluso una socia de esa organización comercial del ramo había presentado 3 notas ante organismos públicos denunciando irregularidades precisamente en establecimientos de larga estadía para personas mayores de 33. Nosotros consideramos, aparte de que esto sea un accidente, consideramos que esto estaba ya previsto. En 33 tenemos una socia que ha presentado desde el año pasado, enero del 2023, 3 notas al BPS, al Ministerio de Salud Pública y al MIDES diciendo de las irregularidades en determinados residenciales de la ciudad de 33 y hasta el día de hoy no se han obtenido ningún tipo de respuesta. Nosotros consideramos que las autoridades del MIDES y del Ministerio de Salud Pública están acá en Montevideo diciendo lo que le comentan desde 33 autoridades locales, pero las autoridades locales en 33 no están cumpliendo las funciones que deberían cumplir. Y en Montevideo consideramos que tampoco se está haciendo lo necesario por los adultos mayores. Tenemos 8 expedientes ingresados en el MIDES desde abril de este año en adelante. Ninguno de esos expedientes ha sido contestado por INMAYORES. Están cajoneados, por así decirlo, esperando una respuesta para Aderama. La Asociación de Residenciales habla de la necesidad de un cambio drástico y reclaman la renuncia de cargos medios y superiores de varias reparticiones estatales relacionadas al tema. El Ministerio de Salud Pública informó que el residencial, que la empresa a cargo del residencial que se incendió en 33 precisamente, estaba tramitando habilitaciones correspondientes, por ejemplo, ante la Dirección Nacional de Bomberos, y que el Ministerio lo tenía entre los residenciales a fiscalizar. Según un comunicado, la última inspección por parte del Ministerio fue en marzo de 2024 y constató el buen estado del lugar así como de los residentes. Se habían recibido con anterioridad a esta visita 2 denuncias con respecto al funcionamiento de este establecimiento y ambas fueron atendidas debidamente. También se verificó que el establecimiento de larga estadía había subsanado algunas observaciones formales que se le habían realizado y no se observó ningún elemento que implicara un riesgo para las personas residentes ni para quienes trabajaban allí. Y ahora salimos del estudio, vamos ya mismo al contacto con Juan Aldecoa porque en este momento se está presentando la fórmula presidencial del Partido Independiente. Que a la hora de gestionar se puede hacerlo y hacerlo bien. Así es, Natalia. Está en este momento hablando Pablo Mieres, el candidato a presidente por el Partido Independiente. A su lado, Mónica Botero. Repite la fórmula del Partido Independiente, como en 2019 para las elecciones nacionales. Lo hará también en 2024. Hace unos minutos está Mieres repasando algunos de los logros del gobierno de coalición y también destacando la trayectoria de Botero en InMujeres. Los dejo con la palabra de Pablo Mieres. Pero con una muestra de unidad que nos catapulta con seriedad y con continuidad y estabilidad, y yo diría sobre todo
un partido en el que se puede confiar. Así que yo ahora los dejo con la palabra de Mónica y después nos abrimos a todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, yo públicamente quiero agradecer la confianza primero de nuestro candidato a presidente, Pablo Mieres, y también de toda la dirigencia de nuestro partido, que acá están, compañeros y compañeras, que desde que me integré a la política en 2019 y hasta el día de hoy me han demostrado su cariño, su afecto, su solidaridad, que han estado presentes y acompañado en la gestión en estos 4 años y medio, que ha tenido momentos fáciles y otros no tanto, como toda gestión pública, y más vinculado a temas en los que nosotros tuvimos que hacernos responsables. Realmente sigo personalmente, primero, un enorme honor y una responsabilidad. Si ya en 2019 era un honor acompañar a Pablo Mieres en una fórmula presidencial, mucho más lo es 5 años después, cuando su figura, su relevancia, su prestigio, a la cabeza del Ministerio de Trabajo, pero también liderando un partido que integra la coalición de gobierno, que ha tenido momentos difíciles, momentos donde hemos estado de acuerdo, en la mayoría, en otros que no, pero lo hicimos siempre expresándolo con lealtad, sabiendo que quien lidera el gobierno es el presidente de la República, y es allí donde teníamos que expresar nuestras desavenencias. Habiendo tenido además a un representante en el Parlamento, que decimos siempre los compañeros y los integrantes del partido, que es mucho más de 1,99, que es Iván Posada, y por supuesto que los demás compañeros que integran el equipo de gobierno, que nos llena de orgullo también, porque esta fórmula los está representando a ellos y a ellas. Así que públicamente quiero agradecer y, por supuesto, expresar la enorme responsabilidad que implica. Nosotros estamos repitiendo una fórmula y eso dice, bueno, otra vez, sopa a 2 platos. Bueno, vamos a tratar de que este segundo plato mejore los resultados de 2019. Bien, estábamos escuchando a Mónica Botero, va a ser la candidata a la vicepresidencia de la fórmula por el Partido Independiente, junto a Pablo Mieres, que estaba allí a su costado. Vamos a volver a este tema del incendio en el residencial de 33. Aida Restaíno, delegada de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, advirtió que de 2.000 residenciales que hay en el país, poco más de 200 tienen habilitación completa. Además, anunció que el 23 de agosto el colectivo al que pertenece concurrirá, una delegación, concurrirá al Parlamento para pedirle a quienes sea que integren el próximo gobierno un compromiso con las personas mayores. Hay muchísimos hogares, creo que debe haber como 2.000, de los cuales 200 y pico pueden tener las habilitaciones totales. Pasó en Melo ahora hace unos días, ahora esto con 10 personas, pero además, si bien en Melo fallecieron 2 personas, pensamos que las otras personas tienen que tener repercusión también. Yo entiendo que es un problema económico, pero también es un problema que los viejos no interesa para los gobernantes, las personas mayores. Entonces no se toman recaudo en estas cosas ni en otras, porque tenemos el Ministerio de Salud Pública que no actúa como tiene que actuar en esos casos. El 23 de agosto tenemos la 5ª jornada Personas Mayores Diputados por un Día, donde vamos a hacer un compromiso con los gobernantes, dado que es el año de elecciones. Entonces se va a invitar a los presidenciables para que nos contesten y hagan un compromiso. Uno de los compromisos es el tema de los LPN, pero también la sensibilización, el problema de salud pública, de la atención integral y la salud mental. Es decir, hay 4 o 5 cosas que no se toman en cuenta. Más de este asunto, Nino Medina, que es diputado Frente Amplista por el departamento de 33, anunció que hará pedidos de informes al Ministerio del Interior y al de Desarrollo Social para establecer las causas de este incendio que, a su entender,
ha evidenciado una debilidad del Estado. Y la oposición no descarta convocar al Parlamento a ambos ministerios. Hay responsabilidades claramente a nivel del Estado, y me refiero a Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, quienes tienen la regencia de estos centros de larga estadía, conocidos como residenciales. Una tragedia que deja al descubierto la enorme debilidad que tiene el Estado a la hora de apoyar, acompañar y proporcionar los procesos de habilitación para estos centros que son de carácter privado, como efectivamente lo decía la ministra ayer, pero que es el Estado quien debe garantizarle a las familias que la decisión de que un familiar pase a vivir en un centro de estas características sean las condiciones que se espera. También escuchaba a la ministra con mucha preocupación, o sea, preocupación por nuestra parte al escuchar cierto desconocimiento de la realidad, que hablaba de, en este caso, un residencial en proceso de habilitación. El tema es que los procesos de habilitación le llevan años. En las próximas horas, el diputado Medina solicitará pedidos de informes al MIDES y el Ministerio de Salud Pública para obtener más información sobre esta tragedia. Estas preguntas las vamos a canalizar en las próximas horas a través de pedidos de informes que vamos a elaborar junto con colegas diputados al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, y mañana en reunión de bancada, donde me voy a trasladar hasta Montevideo para eso, vamos a analizar cuáles son las otras posibilidades de que las responsabilidades del Estado en este tipo de situaciones también puedan ser aclaradas. Bien, cambiamos de tema, vamos al de portada, porque el presidente Luis Lacalle Pou asumió la presidencia pro tempore del Mercosur en Paraguay, en esta edición que es la número 64 de la cumbre de la región. Dijo que a su entender Uruguay está en un buen momento en términos de vínculo bilateral con los distintos países integrantes del bloque, y también dijo que se propone ampliar las posibilidades comerciales del Mercosur. Desde China a Dominicana, pasando por Emiratos, hay que abrirse al mundo. Yo celebro las palabras de la canciller argentina del día de ayer, que en aras de la libertad habla de ayornamiento, habla de actualización. Lo venimos proponiendo una y otra vez. Celebro lo que acaba de decir el presidente Lula, que lo decía una funcionaria el otro día, que creo que está acá en la reunión, de avanzar conjuntamente y ir al diálogo. La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China. A ver, el planteo de Uruguay de arrancar bilateralmente con China no era caprichoso, no es caprichoso. Es que necesitamos avanzar. Entonces, si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno, déjenos arrancar en distintas velocidades. Hubo un cambio de visión en la Argentina, y eso para nosotros es muy importante. Veo que Brasil hoy expresa la posibilidad de abrirse. Un dato más de esta cumbre: al comienzo de su discurso de la cumbre, en realidad, Lacalle Pou cuestionó, sin nombrarlo, al presidente argentino Javier Milei por su decisión de no concurrir a este encuentro, porque de hecho Milei no estuvo. Dijo que no solamente importa el mensaje, sino el mensajero, y subrayó que todos los presidentes deberían estar. Y al final de la cumbre, en el tramo justamente cercano al cierre de su discurso, Lacalle Pou validó, por lo menos discursivamente así lo hizo, el proceso electoral venezolano. Recordemos que en Venezuela habrá elecciones el 28 de julio. Tras asumir la presidencia pro tempore, llamó a respetar los derechos humanos y electorales. No quiero dejar pasar este instante para un episodio que se va a dar el 28 de julio en América del Sur, que son las elecciones en Venezuela. Todos tenemos distintas aproximaciones al gobierno venezolano. Algunos lo consideramos una dictadura, otros no. Pero en aras de ayudar y colaborar, me parece que aquí hay países que pueden hacer mucho en ese proceso electoral. Por el bien del pueblo y que gane el que tenga que ganar. El corazón de cada uno lo dirá.
Por lo general, nosotros no intervenimos en elecciones ajenas ni en decisiones populares de otros países, pero sí que se respeten los derechos humanos y sí que se respeten los derechos electorales. Entonces, en este foro tan importante, pensando en ese querido pueblo venezolano, sin perjuicio de la óptica con la cual se lo mire, podemos hacer todos un esfuerzo para que sean elecciones libres, elecciones democráticas y que el pueblo venezolano elija quién va a regir sus destinos. Nos vemos en Uruguay en diciembre. Y el senador frente amplista Alejandro Sánchez dijo que Uruguay ha perdido tiempo a nivel regional peleando con los países vecinos sin lograr acuerdos comerciales relevantes. Claro, según Sánchez, pensar en un acuerdo de libre comercio con China era una quimera y por ende debió planificarse una estrategia diferente. Este gobierno perdió el tiempo peleándose con el barrio. Escuché ahora al canciller Paganini decir que habría que haber avanzado mucho más en un acuerdo con el Mercosur y Unión Europea. Es muy difícil cuando te terminaste 4 años peleándote con los vecinos, ¿no? En mi casa, mi madre y mi padre siempre me decían, donde te mudes trata de llevarte bien con los vecinos. Los países más porque no se pueden mudar. Yo creo que el Uruguay perdió mucho tiempo en el Mercosur y perdió mucho tiempo en el exterior. No hemos logrado ningún acuerdo relevante en el mundo, no hemos logrado abrir ningún mercado relevante en el mundo, no hemos mejorado la venta del trabajo de los uruguayos en el mundo. Y bueno, llegamos al final, en donde una presidencia pro tempore, donde quizás podemos intentar hacer algo, pero creo que ya es demasiado tarde. Consultado sobre las negociaciones por un posible TLC Uruguay-China, Sánchez dijo que al país asiático le interesa negociar con el Mercosur, no con un mercado de 3 millones de habitantes, y podría haber avanzado en otra estrategia. El Uruguay debería haber discutido con China quitarle aranceles a muchos de los productos que tiene el Uruguay, que entran con aranceles altos a China, y esa debería ser nuestra estrategia. Por ejemplo, los lácteos, que entran con altos aranceles y tenemos la industria láctea en un problema. Entonces, nos fuimos en la quimera de un tratado de libre comercio simplemente porque el gobierno quería vender un título. Ahora vamos a ver qué se dice en la academia de todo esto que ha pasado a nivel del Mercosur. Micaela Gorriti, que es politóloga, dijo que a su entender en este momento en el bloque regional hay mayor, disponibilidad para avanzar hacia una modernización y eventualmente a facilitar acuerdos con China que la que había hace algunos meses atrás. Sin embargo, advirtió que la postura de Argentina genera incertidumbre y coincidió con las críticas de Lacalle Pou a la ausencia de Milei. Es toda una señal, ¿no?, que Milei no esté presente, una señal política, diplomática, sobre todo considerando que se reunió con Bolsonaro hace unos días, ¿no?, en el contexto de peleas con Lula y demás. Creo que no es una buena señal para con el bloque, en un contexto además en el que me da la sensación que hay como una voluntad general por pensar en modernizar el bloque y poder generar una suerte de zona de libre comercio entre los socios y quedar habilitado a relacionarse de forma bilateral con otros países. Sería ir todos juntos como bloque, que de hecho es interesante porque Lula hace unos días manifestó la intención de negociar un TLC todos juntos como bloque. Ahí tenemos el problema aparte de Paraguay, que tendría que cambiar su estatus diplomático hacia Taiwán, que Paraguay mantiene relaciones con Taiwán y China no negocia con quienes reconocen a Taiwán como un estado independiente, ¿sí? Entonces, yo creo que el tema del vínculo con China es otra apuesta fuerte del gobierno y también vi que Uruguay en esta presidencia pro tempore, que va hasta diciembre, va a intentar promover esta 7ª reunión del mecanismo de diálogo con China, ¿no?, para ver, cómo mejorar las relaciones o qué margen de acción tenemos para mejorar las relaciones con China como Mercosur. Además, Gorriti destacó especialmente la incorporación de Bolivia al bloque como miembro pleno por entender que fortalece al Mercosur. Tema vinculado, el Instituto Uruguay 21 cambió la manera de medir las exportaciones, incorporando el destino de lo exportado desde zonas francas, por considerar que este criterio brinda mayor exactitud de la información y permite mejorar las previsiones. Entonces junio ya se midió con este nuevo criterio y arrojó la medición que China fue el principal destino exportador uruguayo con 42% del total, seguido por Brasil con 14%. Las mercaderías que ingresan a una zona franca o que salen de ella
no se consideran exportaciones para aduanas. Lo que hace Uruguay 21 es tener una visión país de qué es lo que se produce en el país y qué es lo que se exporta, superando esta limitación de registro aduanero, digamos, y presentarlo de forma global, ¿no? Que es lo que exporta Uruguay, incluyendo la zona franca. La idea es esa, es intentar de presentar información con la mayor calidad posible. Para nosotros esta calidad redunda en tres grandes factores. Uno es la calidad de la información en cuanto a que los datos sean consistentes y que están respaldados por fuentes oficiales. Nosotros toda la información que incorporamos hoy es de registros oficiales, tanto sea de aduanas, de Banco Central, o que nos den de forma directa a las empresas. También que sean precisos y completos. En esta idea de incluir a las zonas francas es eso, es mostrar de forma completa qué es lo que produce y qué es lo que exporta Uruguay. Y en tercer lugar, que estén lo más actualizados posible. Para muchas empresas, para el gobierno, para muchas agencias de noticias, es muy importante contar con información actualizada. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Ahora nos vamos al contacto con Diego Martini, que está en el espacio Colabora, en un conversatorio sobre temas carcelarios. Diego, contanos. Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Cárcel antes y después, el impacto en los barrios es el título de este conversatorio que se desarrolla acá en el espacio Colabora y que tiene a familias presentes. Este colectivo que en agosto va a estar cumpliendo 2 años, colectivo que nuclea a familiares de privados y privadas de libertad. Y para hablar de eso estamos con Gabriela Rodríguez de Familias Presentes. ¿Qué particularidad tiene este conversatorio? Bueno, hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, nosotros en estos plenarios mensuales que son abiertos a la comunidad, venimos poniendo foco todos los meses en un tema diferente. En este mes el foco está puesto, bueno, en qué pasa en los barrios donde de donde salen las personas que van privadas de libertad y a donde vuelven una vez liberadas. Entonces, bueno, para eso invitamos hoy a integrantes del colectivo La Vida Vale, justamente para intercambiar con ellos, que son una organización intersocial, que reúne organizaciones de distintos barrios, cómo se está viviendo esto desde los propios barrios donde conviven muchas veces todas las distintas formas de violencia. Entonces, bueno, viene siendo un plenario muy, muy rico. Ustedes escucharán de fondo la discusión en este momento porque, bueno, nos preocupa que de alguna manera el tema de la violencia es un tema que nos atraviesa a toda la sociedad. Entonces no podemos seguirlo tratando como el problema de la violencia en las cárceles, el problema de la crisis del sistema penitenciario y por otro lado el tema de la violencia en los barrios o en los liceos, sino que tenemos que empezar a pensar alternativas y propuestas comunes para ver, bueno, los conflictos sociales en el Uruguay, ¿cómo estamos como sociedad y como sistema político y social buscando resolver los distintos problemas que tenemos? Y bueno, ese es un poco el tema de la conversación de hoy con los distintos integrantes de la asociación. Gabriela, y esa violencia que sucede en las cárceles, cuando los privados y las privadas de libertad salen del sistema, es decir, que cumplen con su pena y cumplen con su rehabilitación, ¿se traslada esa violencia cuando vuelven al barrio? Cumplen con su rehabilitación, cumplen con su pena. Estamos convencidos todos de que no se cumple lamentablemente con rehabilitación. No tenemos un sistema penitenciario que rehabilite porque no hay políticas de rehabilitación reales dentro de las cárceles. Entonces salen igual o muchas veces con mayores dificultades y problemas de las que tenían antes. Si a cifras que ha manejado el propio gobierno tenemos más de un 80% de personas privadas de libertad con problemas serios de consumo problemático de sustancias y no hay un tratamiento para ellos adentro, bueno, van a salir en igual o peores condiciones, porque van a salir igual con su problema de adicción, van a salir sin trabajo, van a salir con su familia rota, porque tampoco dentro del sistema penitenciario hay un trabajo de reconstrucción de vínculos familiares, entonces su vida afuera puede ser tanto o más dura que la que lo llevó a la cárcel. Entonces, bueno, las políticas postpenitenciarias tienen que empezar el día en que la persona entra a la cárcel. Y además tenemos que trabajar para tratar de que menos personas tengan que entrar a las cárceles, ¿no? ¿Los barrios cómo lo reciben a los privados de libertad cuando
cumplen su pena. Y bueno, el problema es que los reciben a pura voluntad. Aún en los barrios donde haya una apertura porque comprenden que es un problema que va más allá de la persona, no tienen otra que voluntad. Pero no hay políticas públicas en el territorio que ayuden a la comisión vecinal o ayuden a las organizaciones del barrio a tratar de encontrar alternativas mejores para esas personas privadas de libertad. Pero además porque hay una visión desde la sociedad donde se piensan en los problemas en términos singulares, individuales, y no como un problema de todos. Entonces a eso apuntamos nosotros, a tratar de que empecemos a todos a hacernos cargo de los problemas, ya no individuales, sino colectivos. ¿Qué van a hacer en el marco de los 2 años de la organización? Bueno, nosotros los 2 años los vamos a celebrar con algunos conversatorios importantes en lo que tiene que ver con, trabajar con muchas organizaciones sociales, propuestas sobre esto, sobre cómo proponerle al futuro gobierno mejores alternativas para la convivencia y para el trabajo sobre la violencia, y vamos también a tener una instancia donde vamos a invitar a los presidenciables a una instancia donde puedan escuchar nuestras preocupaciones y aportar sus ideas. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Volvemos a estudios cuando quieran, compañeros. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Ahora cambiamos de tema, reabrimos el diario de campaña porque este lunes el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado recibió a los integrantes de la fórmula presidencial, Andrés Ojeda y Robert Silva. Ambas candidaturas serán proclamadas oficialmente el 17 de agosto cuando se celebrará la convención partidaria. El clima es muy bueno, de absoluta unidad, hay mucho entusiasmo. Este partido votó un domingo y el lunes 24 horas después, partido unido, unificado a través de una fórmula que también se va a unificar a través de un programa o lineamientos programáticos comunes con los equipos de todos los precandidatos. Igual que lo hizo la campaña interna, ¿se va a mantener ajeno a las confrontaciones que se den? Interna seguro, y espero que no existan confrontaciones intrapartidarias. De hecho, lo decíamos recién en la reunión. Yo cuando llego a mi casa quiero estar tranquilo. Si tengo discusiones las quiero tener en la puerta de mi casa para afuera. Con lo cual vamos a hacer todos los esfuerzos para mantener lo más posible el clima de absoluta unidad que hemos generado. De la interna acá salió un partido con equipo corto, como dice el fútbol moderno, de cara al ataque hacia octubre y hacia esta interna de la coalición que hoy estamos enfrentando. Y la Comisión de Programa del Frente Amplio comenzó a trabajar en el plan de gobierno, según explicó Alejandro Sánchez, el senador que además es el jefe de campaña del candidato Yamandu Orsi. Un dato más, Ricardo Ehrlich es el encargado de la coordinación de ese trabajo vinculado al plan de gobierno que intentará sintetizar distintas ideas y sensibilidades. La tarea que nosotros tenemos por delante y le hemos encomendado a Ricardo Ehrlich, que es el presidente de la Comisión de Programa del Frente, es armar un plan de gobierno. Obviamente, ese avance y ese trabajo que han hecho un conjunto de compañeros muy importantes es un insumo clave para esa tarea. Pero acá lo que va a haber es las propuestas de las distintas sensibilidades del Frente. O sea que se va a instalar el comando, se van a instalar los equipos para bajar a tierra nuestro programa, para hablar de las cosas concretas. Acá hay que hablar de cómo vamos a resolver el tema del empleo, del salario precario, cómo vamos a resolver el tema del acceso a la vivienda, cómo vamos a resolver los problemas de salud mental y cómo vamos a resolver los problemas del crecimiento y la distribución, que son, creo yo, y junto con la seguridad, los ejes centrales de los problemas de los uruguayos. El senador Alejandro Sánchez, designado jefe de campaña del Frente Amplio, dijo: la campaña será limpia y enfocada en soluciones. Vamos a hacer una campaña con los problemas de la gente y no de los dirigentes. A veces hay quienes piensan que la política es los dimes y diretes entre los dirigentes políticos. Y acá la preocupación de la gente es si mañana tiene trabajo o no. Si mañana va a abrir la heladera y tiene algo en la heladera para darle de comer a sus hijos. Entonces seremos duros, por supuesto, con las cosas que ha hecho mal este gobierno, que han sido muchas, con los problemas que tiene el Uruguay y que el gobierno no tiene soluciones. Y como dice Yamandu, vamos por la revolución de las cosas simples, que las cosas funcionen. También les contamos que la candidata a la vicepresidencia de la República del Frente Amplio, Carolina Cose, hoy presentó su renuncia al cargo de intendenta de Montevideo, lo que generó balances. Desde las bancadas opositoras en la Junta Departamental se cuestionó su gestión, iniciada a fines del año 2020, por considerar que no atendió las necesidades de la ciudadanía.
En ese sentido, el edil colorado Tulio Tartaglia dijo que la ciudad tiene muchos problemas y lo único realizado fue la ciclovía, que generó descontento. Lamentablemente se perdió una buena oportunidad de una administración que conformara las inquietudes y que saciara los problemas que tiene la ciudad de Montevideo. Tuvo todo, tuvo apoyo de la oposición. Yo soy uno de los ediles que le votó el préstamo BID. También voté un fideicomiso del Banco República, o sea, se le dio todas las herramientas para que construyera o arreglara una ciudad que tiene muchos problemas. Lamentablemente, en el cierre de su gestión, antes de tiempo, porque ella dijo que no iba a renunciar y renuncia mucho tiempo antes, en el cierre de su gestión vemos que lo único que ha hecho fue una gran cicatriz en la ciudad de Montevideo, que la pintó de verde, que es una ciclovía, que no hace otra cosa que achicar las vías o principales vías de la ciudad de Montevideo, haciendo más lento el tránsito y generando mucho descontento por quienes tienen que usar esas calles. Uno de los principales problemas lo vemos cada vez que llueve, que aún dotándose a la Intendencia de grandes recursos, como casi ninguna otra Intendencia ha tenido tanta plata en disposición, con el préstamo del BID, se sigue inundando las calles de Montevideo, caen 2 gotas y se inundan grandes partes de la ciudad. Y desde el oficialismo, el edil frente amplista Claudio Visillac destacó la gestión de Carolina Cose, algunos aspectos: los cambios en la contribución inmobiliaria, la puesta en marcha del plan ABC, obras de movilidad y en espacios públicos. Además cuestionó el pedido de juicio político que partió de la bancada opositora justamente en la Junta Departamental, que quedó sin efecto en el trámite parlamentario a nivel del Poder Legislativo Nacional, digamos, y también cuestionó la falta de votos para tener mayorías especiales que permitieran realizar ciertas obras de saneamiento. Un periodo en el cual hemos generado cambios en los esquemas de la contribución inmobiliaria, rebajando en más de 350.000 cuentas de hogares montevideanos, que en algunos casos hasta el 30% ha llegado esa reducción. Desplegado un plan ABC que al comienzo era un plan de emergencia para el departamento de Montevideo y terminó siendo un plan que se llevó adelante todo el quinquenio porque hubieron situaciones de ausencia del gobierno nacional que hacían que ese plan no podía dejar de existir. Y obviamente un Montevideo se adelanta, que son una batería de obras importantes, de intervenciones que son sumamente importantes en algunos barrios de Montevideo, vinculados a la movilidad, vinculados a los espacios públicos y vinculados también a políticas de ambiente y de limpieza. Han sido señas, digamos, estructurales de lo que ha sido la gestión en Montevideo, y yo señalo en el contexto en el que se hizo. Un contexto de inédito ensañamiento del gobierno nacional hacia Montevideo, recortándole todo lo que pudo del día 1 de gestión, y también el papelón del juicio político que ha sido también uno de las cuestiones que se va a llevar esta oposición en Montevideo, que ha sido un mamarracho en la medida de que, bueno, como bien lo han expresado los propios chats entre Botana y la senadora Bianchi, ha sido algo que si uno mira para el interior del país seguramente encuentra otras cuestiones que son sumamente graves y que hoy no se ponen en el tapete. Ahora, agenda de los derechos humanos. Cambiamos de tema. Les contamos que la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifestó preocupación por la posibilidad de que en Argentina, en este caso, se desmantelen la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, conocida como CONADI, y otro organismo que es la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad. Camilo Cañi, que es representante de la organización argentina Hijos La Plata, le dijo a MBD Noticias que el gobierno del presidente Milei está atacando a los organismos de derechos humanos. En un comunicado, familiares de detenidos desaparecidos manifestó su repudio a las políticas del gobierno argentino que consideran están deteriorando los espacios de memoria y manifestó su solidaridad a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y a los y las militantes de derechos humanos. En particular, lo que se está ahora debatiendo es si se cierra o no un organismo como la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, una comisión que hizo muchísimo y avanzó un montón en la recuperación de los nietos y nietas desaparecidos durante la última dictadura militar. Vos sabrás, Rosina, que
todavía hay 300 aproximadamente, ¿no? 300 nietos y nietas que están siendo buscados por abuelas de Plaza de Mayo, y este es un organismo del Estado que facilita justamente la identificación y después el reencuentro, ¿no?, de las abuelas con estos nietos y nietas. Ya se han encontrado 133 nietos, es un número muy importante, sobre todo en esto la CONADI tuvo un papel central. Camilo Cañi dijo que ya hubo despidos en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y que forma parte del vaciamiento que está haciendo el gobierno de estos organismos de derechos humanos. Esto también se suma a la cantidad de despidos que hubo en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, aproximadamente 80 despedidos hubo la semana pasada, y esto habla de una política de vaciar los organismos que llevan adelante la custodia de la memoria, de la verdad y la justicia en una historia, la Argentina, como la uruguaya y como tantas otras historias trágicas de dictaduras en América Latina. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de lo que han dejado las elecciones legislativas en Francia. Sorpresa por un lado porque ha ganado el Frente Popular de izquierda cuando nada lo hacía prever. Se preveía sí que ganara la ultraderecha, aunque no por mayoría como se había manejado en algún momento, pero la sorpresa estuvo precisamente en que esa ultraderecha, a pesar de haber logrado la mejor votación de su historia, quedó en un tercer lugar. Esto porque funcionó en alguna medida lo que en Francia llaman el corredor sanitario o el cordón sanitario para evitar justamente que llegue al poder la ultraderecha. Igualmente el escenario es sumamente complejo para el presidente Macron, que debe formar un nuevo gobierno, que le ha pedido al ministro Gabriel Attal que se mantenga por ahora en ese rol, porque ahora va a venir la exigencia del Frente de Izquierda de colocar a uno de los suyos como primer ministro. Y allí está Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, que ha dado el batacazo, pero que también es una figura polémica dentro de ese propio esquema. Es la primera vez desde la Quinta República que se da una situación de este tipo en Francia. Tal como había anunciado el primer ministro Gabriel Attal, presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien le pidió que continúe de forma provisional para garantizar la estabilidad del país, aunque sin fijar ningún plazo, ya que Attal anunció que se quedará tanto tiempo como el deber lo exija, sobre todo teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos de París comenzarán el 26 de julio en menos de 3 semanas. Por su parte, el nuevo Frente Popular de Izquierda, que logró el mayor número de diputados, designará esta semana un candidato a primer ministro para que sea nombrado por Macron, anunció el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Fauré, quien dejó muy en claro que el objetivo es que ese primer ministro gobierne con el programa de izquierda y no en coalición con los macronistas, que han perdido la mayoría que han tenido en los últimos 7 años. Pero Fauré también reconoció que el nuevo jefe de gobierno tendrá que ser capaz de dialogar con el exterior, porque habrá que ampliar la mayoría relativa del nuevo Frente Popular, donde las discusiones entre los integrantes de esa coalición, los Partido Socialista y Comunista, el Ecologista y el más radical, la Francia Insumisa, se reúnen para tratar de avanzar las discusiones sobre un posible candidato a primer ministro y un método para avanzar el programa. Sin embargo, y aunque las elecciones del domingo arrojaron la sorpresa de ver al nuevo Frente Popular a la cabeza en número de escaños, la ultraderechista Asamblea Nacional y sus aliados fueron con mucha diferencia el partido más votado, con 10.100.000 votos, el 37,5% del total. Y a esta misma hora, frente a la histórica Casa de Gobierno de Tucumán, se está preparando el acto en el cual el presidente Javier Milei, además de brindar un discurso, va a presentar el Pacto de Mayo, que en realidad se va a realizar en julio, con los 10 puntos con los que pretende, avanzar en una serie de políticas que cambien la Argentina. Ha estado muy conversado todo esto, se llama Pacto de Mayo, pero no llegó al 25 de mayo, se va a hacer en julio, se va a hacer en Tucumán, con mucho frío, con 19 gobernadores que han confirmado su presencia, excepto 4 que responden a la oposición, entre ellos nada más y nada menos que Axel Kicillof, el jefe de gobierno del mayor distrito electoral de la República Argentina. Por otra parte, también se negaron a participar
participar los expresidentes Cristina Fernández, Alberto Fernández, y si bien Mauricio Macri, que está bastante enemistado con Milei, amagó a no ir, a última hora dijo que va a estar presente. Tampoco van a estar presentes los integrantes de la Suprema Corte y de la CGT, porque lo que pretendía Milei era lograr un gran consenso para avanzar en esas políticas y en esos 10 puntos. Con poco más de un mes de demora, el presidente Javier Milei firmará el Pacto de Mayo junto a un grupo de gobernadores en el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán, aunque varios mandatarios provinciales ya anunciaron que no asistirán y otros están en duda, mientras que tampoco lo harán la mayoría de los expresidentes, y estaba en duda la participación de Mauricio Macri, quien a última hora anunció que lo haría. Este domingo se conoció que otros actores importantes de la política nacional pegarán el faltazo, mientras que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, escuetos y sin dar argumentos, anunciaron que los 4 ministros no concurrirán ni el 8 ni el 9 a las actividades, así como tampoco lo hará la CGT. El demorado Pacto de Mayo, que incluye 10 puntos, buscará marcar una inflexión pensando en la consolidación de políticas de Estado y en la constitución del Consejo de Mayo, que diseñará el paquete legislativo para poner en vigencia dichas políticas. El documento original también se vio modificado, ya que se agregó un punto referido a la educación y se quitó otro referido a una reforma política estructural, destacándose la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, entre otros temas. El escenario en Israel es de alta complejidad, tanto hacia afuera como hacia adentro, hacia la política interna. Por un lado siguen los avances en la Franja de Gaza, allí ya se superaron los 38.000 muertos palestinos, siguen los combates en el norte con la milicia de Hezbollah y también las presiones y las manifestaciones de este fin de semana pidiendo elecciones anticipadas y la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Esto en un contexto donde por primera vez Hamás ha flexibilizado su postura y está dispuesto a negociar la entrega de rehenes sin un alto al fuego permanente. Sin embargo, el primer ministro dijo que, si bien acepta, va a seguir hasta el fin con sus planes, que son terminar con Hamás y consolidar una situación muy distinta para la seguridad de Israel. Las protestas en las ciudades más grandes fueron protagonizadas por intervenciones de rehenes ya liberados y las madres de aquellos que todavía permanecen en cautiverio, quienes dirigieron sus llamamientos al gobierno de Benjamín Netanyahu para que se haga realidad un acuerdo con Hamás. Sin embargo, el primer ministro presentó anoche una lista de exigencias no negociables basadas en 4 demandas que incluyen una garantía de que Israel pueda reanudar operaciones militares hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados, que no se permitirá el tráfico de armas desde Egipto a Gaza ni el regreso de miles de terroristas armados al norte de la franja, y se declara que Israel maximizará el número de rehenes vivos para la liberación del cautiverio. Los puntos anunciados por Netanyahu han molestado tanto a mediadores como a representantes de las agencias de seguridad y de la oposición israelí, que lo han acusado de intentar socavar el acuerdo, dar excusas y demorar el proceso hasta su discurso en el Congreso estadounidense el 24 de julio, seguido del receso del Parlamento israelí. Se estima que un total de 116 rehenes israelíes capturados por milicianos de Hamás en la incursión del 7 de octubre pasado permanecen en el enclave palestino, aunque es probable que no todos estén vivos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Al comienzo de la edición de hoy hablamos de la temperatura. Bueno, nos metemos en eso porque el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, extendió el anuncio por hora de frío hasta el miércoles, pero también pronosticó que a partir de la semana que viene, más precisamente del lunes que viene, comenzarán a subir las temperaturas. De todos modos, el jefe de pronósticos de INUMET, Néstor Santayana, aseguró que los valores se mantendrán dentro de lo normal para este mes. Hasta por lo menos el día 15 íbamos a tener un pulso de aire frío, de masa de aire muy polar, es decir, récord de temperatura, por ejemplo, en Argentina, en la región, en Uruguay en particular, con mínimas que se registraron entre los -4 y los -6.
Eso se va a mantener en las próximas horas, incluso la ola de frío se extendió este aviso hasta al menos el día miércoles y allí las temperaturas comenzarán a ascender, las máximas sobre todo ligeramente, pero este pulso va a durar por lo menos hasta el día 15. A partir del lunes que viene ya empezará a subir la temperatura, se mantiene dentro de lo normal para lo que es el mes de julio, por lo cual lo que debemos esperar es que continúe este frío durante esta semana con mínimas entre los 2 y los -3, -4, en la próxima madrugada incluso con valores negativos e inferiores a este umbral y máximas entre los 8 y los 12 grados. Bueno, y nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está en una olla popular, justamente teniendo en cuenta las bajas temperaturas, Diego, para saber qué es lo que está pasando por allí. Sí, estamos en la olla Palermo, que queda acá sobre Fernández Crespo, entre Uruguay y Paysandú, una olla que acá en este lugar, que está entre Cerro Largo y Paysandú, me agregan, la olla por lo menos con este nombre funciona desde 2020, desde que se instaló la pandemia. Acá en este lugar está hace menos tiempo, pero sigue funcionando y es parte de la red de ollas que también tiene otros barrios. Dan más de 600 porciones entre semana. En este lugar está los lunes y los miércoles y vamos a hablar con quienes están acá al frente. Buenas, ¿todo bien? Buenas, ¿todo bien? ¿Vos? Bien. Bueno, ¿cuántas porciones sirven? ¿Cómo se están organizando? Nosotros salimos los lunes y los miércoles, desde las 4:30 hasta las 9:30 más o menos, y servimos entre 400 y 600 porciones por semana. Más o menos es eso. Nos organizamos así, somos todos militantes, digamos, abrimos, hay muchos compañeros que forman parte del colectivo que vienen a comer y se aportan, ayudan, digamos, y es eso básicamente. ¿Se está notando que venga más gente por el frío? Sí, más allá del frío también se ve un aumento a final de mes. Por lo general al principio, la primera quincena del mes suele bajar las porciones y después incrementan naturalmente por la falta de ingresos. El compañero era de Perú, ¿no? Che, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dicen que tenés una mano especial acá en la cocina. Y bueno, dando un toque ahí, un toque peruano, como se dice, pero siempre aportando, ¿no?, a esta gran causa que tenemos con la gente, con la gente de la comunidad. ¿Cómo te arrimaste y por qué estás colaborando acá? Y bueno, pasó que un día yo llegué como todo migrante y pues buscando, ¿no?, una posibilidad de trabajo, no la encontraba y me encontré con una olla popular. Comí el primer día que llegué y me sumé, aporté y bueno, ahora estoy acá, ¿no? Ya tengo casi un año y medio y desde que llegué a Uruguay pues empezamos a colaborar, ¿no? Y me siento bien estando acá, conociendo mucha gente y más que todo mandando ese principio de colaboración, ¿no? Solidaridad pura. Solidaridad pura, exactamente, sí. Sí, ya estamos laborando y todo, pero igual seguimos acá, ¿no? Estás desde el principio, ¿no? Sí, yo estoy prácticamente del principio. Esto empezó en abril, viste que todas las ollas empezaron en marzo, abril. Yo llegué en octubre, noviembre. Venía de otra olla y llegué acá. ¿De dónde están saliendo los elementos que usan para la olla? Lo hemos reiterado varias veces. El Estado hace mucho tiempo que nos dejó de ayudar y entonces vienen los vecinos. Los vecinos te dicen qué precisás y bueno, es así. Esto corresponde, lugar a un sindicato. Y bueno, y ellos, en un momento nos faltó supergas, ellos nos dieron supergas. Generalmente hay otros gremios que nos ayudan con el supergas. Hay que decirlo, nosotros no tenemos timidez de hablar ningún tema. Hay comités de base que también nos están ayudando, ¿está? Más allá de que hay que aclararlo también que nosotros no respondemos a ningún partido político, ni a ninguna religión, ni filosofía. Pero hay gente, tú me preguntabas qué nos ayudaba y te lo tengo que decir. ¿Qué pasa con esta gente que si no viene a la olla, o los días que no viene a la olla, qué pasa con esta gente? Y ellos dependen de ir a otros lugares a comer, ¿no? Y hay gente, es muy variado, el centro es muy variado. Si vos vas a la Teja, la gente tiene una casa, un lugar a donde estar. Pero acá no, hay gente que está en situación de calle, hay de todo tipo. Y bueno, se les complica. Y ahora lo que nosotros notábamos, me decía Pedro, que como hay más ollas funcionando, hay menos gente, e inclusive porque el hambre provoca violencia, pues la gente está menos nerviosa porque está comiendo. No es mentira que la gente tiene hambre.
¿Han notado un cambio algo con la instalación, por ejemplo, del sistema de alimentación que ha puesto el MIDES, que es al mediodía, que da la comida para calentar? ¿Eso ha generado algún cambio en la gente? No. Ellos te dicen que... No, acá no han llegado. El PAT fueron, ¿no? El PAT fue una cosa que era un poco traída realmente de los pelos, porque la gente no tiene a dónde calentarse, ¿no? Y fue al revés, en los barrios hay ollas que tendrían que haber apoyado a esas ollas y no eso, que fue, no es bueno calificar, pero fue desubicado, por lo menos. Les agradezco por el trabajo que hacen. Bien. Es lo que te decía ella, somos militantes y hacemos esto. Nos despedimos entonces con estas imágenes. Gracias por venir, TV Ciudad, ¿no? Eso es que siempre viene, eso es bueno. Y ahí estaba apareciendo el teléfono en Zócalos, así que vuelvan a estudios cuando quieran. Yo no tengo retorno, así que les agradezco si me pueden avisar si estoy fuera del aire, nada más. Volvemos. Despedida con pronóstico del tiempo. Recuerden que se extendió hasta el miércoles la ola de frío polar, o el anuncio de ola de frío, y justamente el pronóstico más detallado empieza por lo que tienen previsto Inumet para mañana martes 9 de julio, mínima 3, máxima 9 en Montevideo y área metropolitana, sin que se prevean lluvias, pero con neblinas y heladas agrometeorológicas. El miércoles 10 de julio está algo nuboso, hay neblinas, algunos bancos importantes de niebla, la mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima de 9 grados. Así que a tomar las precauciones del caso. Ya llega al lado B, a la pantalla de TV Ciudad, como siempre. Y nuestro reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar. Hasta entonces. Bueno, bien.